Bueno, bienvenidos. Yo no pensaba tener que hacer la presentación, pero el editor del Viejo Topo, Miguel Riera, ha dicho que hoy no iba a hacer la presentación, así que me ha venido a mí pues, en consecuencia. Y lo primero que me gustaría decir, en nombre del autor, en nombre del editor, en nombre de todos nosotros, es nuestro agradecimiento por ser acogidos en este lugar tan maravilloso de Barcelona, en esta torre tan singular, con una arquitectura tan especial como son especiales nuestros anfitriones, Steve y Ana. Y la representación de algo así tiene que ver en el fondo con lo que nos une, porque la estética está relacionada con la ética, en la vida y en la política, pero también en las artes o en las ciencias sociales y políticas. Así que, para un libro tan hermoso y tan singular como este, La guerra, teoría para comprender los conflictos del siglo XXI, posiblemente no pueda haber un sitio que nos conforte más y que nos estimule más que esta maravillosa y singular torre que nos acoge. Así que muchísimas gracias por acogernos. Esto lo digo en sentido general. Desde un punto de vista personal, yo lo único que les puedo decir a todos los presentes es que me siento muy privilegiada y muy feliz también de poder compartir este espacio con todos los presentes, tantos amigos, y muy especialmente de compartir pues, la presentación con dos personas que admiro profundamente y por las que siento un gran afecto. Y no es algo retórico, es absolutamente sincero. Félix Ovejero es profesor de Filosofía Política en la Universidad de Barcelona. Es un colaborador habitual en prensa, como ustedes saben, en los mejores medios de comunicación de nuestro país. Y es autor de diversos libros, el último de ellos, La razón en marcha. Y no puedo decir que es un referente, aunque lo sea, porque no le gusta la palabra, pero es una de las influencias intelectuales y personales más importantes de muchas personas, desde luego de mi generación y de algunas otras. Así que poder compartir estos momentos con Félix pues es un verdadero placer, Félix. Bueno, gracias, pero no, estar al lado tuyo. ¿Y qué decir del autor? Conozco la obra de Federico. Federico Aznar Fernández Montesinos es investigador senior en el Instituto de Estudios Estratégicos y capitán de fragata. Es escritor de algunas de las obras más originales y más singulares que se han escrito en el campo de la polemología. Si Federico fuera anglosajón, posiblemente su obra se estudiaría en todas las grandes universidades. Pero el factor en ciertas materias, el factor de no ser anglosajón, pues es un hándicap, evidentemente. La editorial El Viejo Topo ha editado este libro y algunos otros de Federico, y podríamos indicar que este libro es posiblemente la síntesis, el destilado de toda una vida intelectual. Él no ha parado de reflexionar, no ha parado de mejorar sus libros. Cuando se le conoce y nos envía el PDF, imaginemos, suponer, para hacer un prólogo, a las 2 semanas le manda uno 75 páginas más, porque él nunca para de trabajar. Es crítico y autocrítico y tiene una manera singular, especialmente en una persona que está marcada profundamente por la disciplina, por el sentido del rigor y el sentido del deber que él tiene como militar y como persona. En alguno de sus libros se nota el concepto japonés, el onbun. Creo que se dice así. Sí, se dice así. Pero es el sentido de qué podemos aportar nosotros a los demás. ¿Qué nos exigimos para dar lo mejor que tenemos?
Esa es la manera en que se sitúa Federico con todas sus capacidades intelectuales que son prolijas ante lo que investiga y ante lo que escribe. Eso ya bastaría para señalar a una persona interesante y una obra que vale la pena, porque hay tanta producción de libros que no tienen mucho sentido. No es el caso de Félix Ovejero ni de Federico, he de decir. Hay tantos libros que son puros tópicos, que más allá del momento de moda, no dicen nada y quedan viejos. Como esas películas que 2 años más tarde habían sido presentadas como algo extraordinario y se ve que era puro trampantojo, que eran falsas, que eran tópicos, que eran pura moda, que no iban a ningún lado, que eran banales. Bueno, pues nada de eso ocurre ni con Félix ni con Federico, y por eso yo creo que es tan interesante poder escucharles hoy. Eso por una parte. Pero si vamos singularmente a qué hay en este libro, aquí está la historia del pensamiento de una manera, del pensamiento político, de una manera muy original. Porque los grandes pensadores de la historia de la guerra, que es lo mismo que decir los grandes pensadores de la política de todos los tiempos, aparecen, pero no aparecen discriminados en función de sesgos. Y esto lo hace muy original. Él es un hombre occidental, es un hombre de la milicia española y es un hombre del siglo XX. ¿No se escucha bien? No, estamos hablando. Ah, vale. De acuerdo. Es un hombre del siglo XX que está a caballo entre el siglo XX y el XXI trabajando y haciendo su trabajo, pero, sin embargo, a lo largo de sus libros, y también de este, aparecen los grandes pensadores desde el siglo VI hasta el siglo XXI, Oriente y Occidente, Norte y Sur, diferentes espacios, diferentes escuelas desde el punto de vista de la polemología y del pensamiento estratégico. Porque una de las cosas más interesantes del libro de Federico es que, además de hablar de su disciplina, y para eso ustedes pueden ver el índice, que les va a hablar, por supuesto, de todas las guerras de primera, segunda, tercera generación, del mundo de las amenazas híbridas, de los grandes desafíos, del ciberespacio, de los potenciales grandes problemas que aparecen, de los bloques. Todo esto está. Pero también está la desinformación, también está la pospolítica y también está algo que aparece en el fondo de toda la actividad de estudio de la polemología, que es el ser humano. Y es la política. Y en estos tiempos, y ya prácticamente voy a ir terminando, en estos tiempos en que vivimos el cambio abrupto desde un punto de vista civilizatorio, de la revolución digital y de las redes sociales desde el punto de vista de la vida personal, como grandes revoluciones, yo, un poco por provocar y para que ustedes puedan ver cuántas aplicaciones tiene en concreto este libro, les quiero leer una frase de contribución a la crítica de la economía política, es del siglo XIX, es de Karl Marx, cuando dice: el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual. Su ser social determinará su conciencia. Bueno, yo no soy marxista, entiéndanme, no creo en la dictadura del proletariado y no creo que determine, pero el modo de producción, entiéndanlo de una manera abierta, la revolución digital que vivimos, la inteligencia artificial, la digitalización de toda nuestra vida y nuestra existencia no solo analógica, sino también digital. Y el que nosotros, cada uno de nosotros, nos hayamos convertido en la infraestructura crítica más delicada de la democracia,
aquellos que tenemos la fortuna de vivir en una democracia, nosotros y nuestros teléfonos móviles o nuestros aparatos inteligentes, comillas, nos convierten en una pieza central, esencial y vulnerable de lo que es el presente y el futuro de nuestras sociedades. Y es por eso que resulta tan interesante entender qué es la injerencia dañosa de potencias, digamos, que puedan tener unos intereses autocráticos frente a los sistemas democráticos, porque esa pugna existe. De hecho, en el trabajo de desinformación de la Comisión Especial de Desinformación del Parlamento, el elemento común que vimos entre la desinformación dañosa, entiéndase, no la desinformación de cuña o de bar, sino realmente de búsqueda de injerencia para debilitar sistemas democráticos, en este caso, entre sistemas tan diferentes como son el régimen autocrático de Irán o el régimen autocrático venezolano o la dictadura cubana o la democratura rusa, lo que tenían en común, porque había alianzas claras, había colaboración clara, el elemento común era el aborrecimiento sobre las democracias liberales. Porque, y esta es mi interpretación personal, porque los ciudadanos que realmente en algunos de estos países no tienen derechos como los que nosotros podemos tener, nuestros derechos fundamentales tienen la posibilidad de tener leyes que nos puedan defender de sus vulneraciones, son la esperanza para aquellos que viven en regímenes autocráticos. Por tanto, de una manera absolutamente instintiva y estratégica, quienes tienen intereses cruzados para la injerencia extranjera, entre otras cosas, tenían este interés. Y sin saberlo nosotros durante décadas, prácticamente más de una década, no hemos sido conscientes de que esos teléfonos inteligentes que teníamos eran una autopista para muchas cosas muy buenas, pero también para la entrada de sesgos que han llegado a convertir a muchos ciudadanos en tribus muy cerradas y en sociedades que han ido polarizándose y han ido olvidando que tienen más en común de las pequeñas cosas que les pueden diferenciar como tribus digitales con sesgos que en esas redes se ven acrecentadas. La manera en que todo esto se desarrolla aparece en el libro de Federico. Por eso, y porque estamos en un tiempo en que él lo dice claramente, la globalización trae conflictos. La entrada en una comunicación tan directa en este tiempo digital entre democracias liberales y autocracias es tan intenso que genera una pugna. Pero además de eso, además de esas injerencias extranjeras y esa entrada de esos venenos que nos han llegado al corazón de nuestras democracias, además de eso está que el populismo, vamos a ver, que una persona que no está en el ámbito político tenga pensamientos populistas no es muy grave para la democracia. Pero cuando son partidos que están ya en el circuito, en el torrente de la sangre de la democracia, son más peligrosos. Si están en el gobierno y tienen retóricas populistas, son mucho más peligrosos. Y cuando desde el gobierno, además de las retóricas populistas, hay una actuación de pospolítica, de desinformación dañosa utilizada desde dentro para tener una rentabilidad de poder, entonces es más importante leer este libro. ¿Y saben por qué? Porque cuando desaparecen, en el sistema democrático liberal hay reglas, hay leyes. Cuando las leyes y la verdad, y las verdades científicas, dejan de ser referencia, tenemos que entender el mundo de la polemología y a los grandes pensadores, desde el Sun Tzu hasta Li Del-Haq, para entender a qué nos enfrentamos y poder encontrar de manera creativa los remedios para hacer frente al populismo que puede llevarse por delante nuestras democracias. Esta es la manera en que yo he leído este libro, aparte de que desde el punto de vista cultural es apasionante.
pero tiene mucho interés para buscar remedios a algunos de los daños que están afectando nuestros sistemas democráticos. Porque el mundo del que va a hablar Federico después es el mundo del poder, es un mundo muy orgánico, muy dinámico, es el mundo de la guerra, es el mundo de las no reglas. Y aparte de que se puede aplicar para la gran geoestrategia, desde el control del ciberespacio hasta lo que ustedes puedan imaginar, el más clásico de la guerra o las amenazas híbridas y sus guerras, está también esta parte tan singular de cómo, más allá de la propaganda, podemos entrar en un terreno muy sucio cuando quienes deberían ser responsables en el poder dejan de ser responsables, dejan de tener límites, dejan de sentir límites y creen que pueden ir mucho más allá de las retóricas populistas. Para defendernos de todas esas cosas hay que aprender de los grandes pensadores y hay que aprender de los grandes conflictos. Porque en un mundo que las reglas para ciertos juegos ya no son tomadas en consideración, tenemos que saber de polemología, aunque sea a nivel teórico. Y bueno, yo lo que les quiero decir es que este libro es muy recomendable, del mismo modo que otros libros del autor, como La ecuación de la guerra, que es una verdadera maravilla. Yo lo leo o releo cada 2 o 3 años, se me olvida todo porque tengo memoria de pez, pero lo leo de nuevo con mucho gusto. Y estoy segura de que si ustedes leen los libros de Federico les pasará lo mismo, que los pondrán en el top, en el sitio de los libros importantes, porque hace libros realmente pues, clásicos, que eran importantes hace 20 años, hace 10, ahora y dentro de 10 años seguirán siendo tan importantes y serán tan sugerentes para ustedes en el análisis de la realidad o de lo que sea, por la riqueza que contienen, como hoy mismo. Así que con esto yo lo único que voy a hacer es darle la palabra a el gran, no referente, sino gran amigo y una persona tan relevante desde el punto de vista intelectual, social y político como Félix Ovejero. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Maite. Cuando me enviaste un WhatsApp diciéndome si quería presentar el libro, yo le mostré, no sé, yo le había pedido a Miguel el libro. Sí, porque Sí, yo creo que sí. yo sí, ¿verdad? Que tengo menos personalidad y es notorio. Pues me voy a esforzar. A ver, no, esto puede parecer más convincente, pero es tan inútil como antes. A ver si este funciona. Funcionaba, ¿eh? Funcionaba, el de Maite funcionaba, pero no soy un poco paranoico. ¿No? ¿Funciona? Conspiración. ¿Qué? Exacto. El Pentágono, en mi caso. ¿Ahora se me oye? ¿Se me oye? Vamos a ello. Pues eso, cuando Maite me lo propuso, yo le hice la pequeña esta advertencia de que soy menos entusiasta con ciertas decisiones de política exterior o opiniones que le he visto formular a ella. Pero por otra parte, a mí me pasa con Maite aquello que decía el poeta Bergamín, un tipo triste y deprimente en tantos aspectos de su vida, pero que era un poeta cristiano, no sé, supongo que recordáis, una generación del 27, que él dijo, yo con los comunistas hasta la muerte, pero ni un paso más. Pues, pensaba irse al otro lado, ¿no? Pues yo con Maite hasta la muerte y seguramente un paso más. Y además se daba la circunstancia de que yo a Miguel le había pedido el libro. Entonces, y ahora me siento la más de cómodo. Me van a permitir que me ponga un poco en la disposición de Fernando Savater. No sé si ustedes han asistido a alguna conferencia de Fernando, pero Fernando siempre está mirando para arriba. Yo les miraría la cara, pero es que con lo que tengo ahí enfrente solo me queda ponerme así con los ojillos de Fernando y mirar para arriba, porque es un paisaje, ojalá pudieran ustedes a este lado, que es una maravilla lo que se ve a este lado. En fin, cuando llegó el libro, pues respondía a las expectativas y mucho más, ¿no? Se nota esto que yo no lo sabía, que estaba Maite, de que era como, se había hecho casi por sedimentación, porque decía Paul Valéry que los poemas no se acaban,
sino que se abandonan, ¿no? Uno se decide a publicarlo, esto es, perdón, soy muy de citas, Juan Ramón decía que uno publicaba para terminar de escribir, ¿no? Porque si no está retocando, y supongo que debe pasar lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso se nota que bueno, que se van incorporando, y además, por lo que me habían dicho, es el trabajo de otros libros anteriores que se han ido reelaborando, ¿no? Y eso se nota para bien, es un ejemplo de erudición. Falta una nota que a mí me parece importante, que era aquello que decía Michael Tyson, el boxeador, que decía que todas nuestras estrategias son muy buenas hasta que nos dan el primer puñetazo. Hay una cita que has hecho de Churchill que es muy parecida, hay varios, bueno, porque es verdad, porque cualquier estrategia, cuando uno toca con el principio de realidad, y que nos lo digan nosotros los filósofos, se malbarata relativamente pronto. Pero sí, el libro tiene... Y luego hay otra inexactitud, y es que esto es una broma, pero es verdad, está cierto que dice Chu Enlai, que le preguntaron, oiga, ¿y usted qué piensa de la Revolución Francesa? Y es tradición que dijo, es demasiado pronto para responder a esa pregunta. En realidad, esto fue el resultado de que el traductor se equivocó. Le había preguntado por el mayo del 68. Pero el tío ha pasado a la historia como un pensador profundo. Yo realmente creo que todavía estamos a tiempo de hablar de la Revolución Francesa, del Renacimiento, es demasiado pronto para responder a esto. Pero bueno, fuera de esto, están bien documentadas las citas con un amplio espectro, sin ningún tipo de sectarismo ideológico. Tenemos un amplio, desde Lenin, Mao, Marx, y por supuesto un espectro más convencional de la reflexión política. Por mi parte, yo he aprendido mucho. Yo me ocupo del espíritu absoluto, es decir, de algo que poco tenga que ver con la realidad. Yo me dedico a la filosofía política. Mis aproximaciones a la guerra, hace poco tuve un debate con Fernando de la Fundación Areces y con Gabriel Tortella, es fundamentalmente eso que se da en llamar la teoría, que también se ocupa y la menciona, de la guerra justa. Es decir, bajo qué condiciones o circunstancias podemos considerar que una guerra está justificada. Eso se desgrana en qué circunstancias está justificado, pues esto no es moralmente aceptable. Comenzarla, cómo se ha de desarrollar sin que nos enlodemos moralmente, cómo durante el desarrollo pues ha de haber algún tipo de bridas morales, y luego cómo después de terminarla pues no podemos devastar ni oficiar con barbarie. Todo esto se detalla con una serie de requisitos. Todo esto decora mucho, yo vivo de eso, o sea que imagínense, decora las conversaciones, pero cuando nos enfrentamos al fenómeno de la guerra, las cosas son muy complicadas, porque esa tensión perpetua en la que se instala la política inexorablemente, tanto las democracias como las dictaduras, esa tensión entre razón y poder, en la que está siempre la política, ¿no? Y nuestra aspiración, y es razonable, moral, es que los debates se resuelvan finalmente por los mejores argumentos, pero tristemente los mejores argumentos vencen muy pocas veces en política y han de estar en algún sentido respaldados por algún poder que en las democracias convencionalmente nos parece justificado que sea el monopolio de un Estado controlado a su vez democráticamente, controlado por el conjunto de los ciudadanos o al menos por sus representantes. Digo que la política, que la guerra es un territorio en donde toda esta especie de pensamiento alicia que decía un filósofo importante, hacía muchos años español, es decir, esta especie de buenismo, de ingenuidad, pues se debilita mucho. Y uno ha de ocuparse de esto y a su vez mantener cierta sensibilidad intelectual y moral, cosa que sucede en el libro, ¿no? Luego señalaré una generalización, si no se me va el hilván de la conversación, una implicación de ese tipo de reflexión. Él hace un repaso, entre otras cosas, y de hecho tampoco es escrito, pero se decanta al lector, si lee con cierta atención, de cómo ha ido cambiando el concepto de guerra, ¿no? Desde una imagen clásica, una clásica. Siempre en este tipo de asuntos corremos el peligro de encontrar los orígenes en una secuencia del ADN, ¿no? En las disposiciones violentas, y por supuesto entre las disposiciones de la especie humana está la violencia, pero también está el altruismo y la generosidad. Pero ya cuando nos ceñimos a cosas más recientes, arranca diciendo, bueno, pues
siglo XVIII, creo que pues, en tiempos de Luis XIV la guerra era como la caza, un tipo de actividad casi de orden deportivo, ¿no? Luego hace otra cala, yo voy a desgranar las que yo he rescatado para lo que va a ser mi interés después, que en el siglo XIX, en donde en el momento de los grandes imperialismos, en donde reforzado con un mal uso que se hizo de Darwin, pero sí con una idea de cierto darwinismo social, hay una cita que a mí me ha parecido muy reveladora, que dice, yo ahora no recuerdo de quién era, pero dice, cuando la idea de un pueblo ha caducado, este pueblo desaparece y está bien así, pero no cede el lugar sin resistencia, y ahí hay guerra, hay que aplaudirla y glorificarla, repito, hay que aplaudir la guerra y glorificarla. El vencido siempre merece serlo. Acusar al vencedor y tomar partido en su contra es tomar partido contra la humanidad y quejarse del progreso de las civilizaciones. Ese pensamiento no está alejado de nuestra contemporaneidad. Es decir, el que vence, convence porque vence. Es decir, el poder es un argumento por sí mismo. Es la reflexión que está en Nietzsche, y que luego, perdón, la pedantería, y luego en Carl Schmitt alcanza una cristalización madura, ¿no? Podemos jugar a la retórica de la democracia, pero al final lo que hay es el poder desnudo. Y eso, en este caso, no recuerdo la cita, me la puedo recuperar, en esto, dice este autor, está bien que sea. El vencedor está del viento favorable de la historia. Eso estremece en nuestro tiempo, afortunadamente hemos mejorado nuestra sensibilidad moral, pero eso se compadece con lo que ha sido durante mucho tiempo y con lo que fue el imperialismo de las grandes potencias europeas durante el siglo XIX. A veces se dice, es que las democracias no han cometido barbaridades. Pues han cometido muchas barbaridades, La guerra del opio, que estremece en sus entrañas, ¿no? Y la intervención en África, una vez se descubre, esto me lo aprendí de memoria porque yo no entendía nada, pero las armas estas de alma lisa, le llaman, ¿no? Sí, animalisa. Animalisa. Que no están muy direccionadas. Exacto, entonces a partir de determinado momento pueden afinar más el disparo, entonces generan las ametralladoras y se entra en el centro de África con eso y con la quinina, y se pueden hacer verdaderas barbaridades como hicieron los ingleses, los más democráticos de aquel momento, que se han cometido, e incluso nuestra noble OTAN, que a veces se hace coextensiva con la democracia. Pues hombre, yo recuerdo que la dictadura de Portugal estaba allí desde el principio, que los coroneles griegos estuvieron allí durante mucho tiempo y que la operación Gladio, estos los más viejos del lugar se acordarán, cuando se ponían bombas en Italia bajo la cobertura no, se les ponía la bomba, se ponía en distintas partes de Europa y sabíamos, nos enteramos muchos años después que también estaban ahí la OTAN, es decir, no, y eso no se hacía en nombre de la democracia. A veces se utiliza el sinónimo de Occidente y ahí tengo yo algunas dificultades, porque hoy no sé si Putin no es Occidente, pero él se reclama como la tercera Roma, ¿eh? Eso no es una broma, ¿no? Desde el punto de vista de los valores y en la constitución de Putin, ¿no? De la dictadura suya, se invoca la familia, la tradición, la religión y la Biblia en verso, ¿no? Bueno, no en verso, pero en prosa, pero sí se invocan ese tipo de valores, es decir, que a veces estas descripciones me parecen simplificar mucho las cosas, pero no voy a ese punto, ¿no? Luego hay otro momento, y ese es una conquista, y también se menciona, dice, bueno, aparece el derecho internacional, y destaca, es una paradoja que me ha parecido muy llamativa, verdadera, dice, es que la guerra está prohibida, pero sin embargo queremos en algún sentido regular sobre ella. Y, claro, no deja de ser curioso, porque también el crimen nos parece mal y sin embargo no se nos da por, bueno, pues vamos a hacer formas de matar de este modo. No, está mal. Lo que pasa que eso, como diría Rochefoucauld, la hipocresía es el tributo que el vicio rinde a la virtud. Es decir, cuando nosotros simulamos honrar ciertos valores, es que ya he dicho que no servía, pero bueno, me avisáis si nos escuchan, ¿no? Simulamos ciertos valores, aunque sea hipócritamente los estamos honrando, y eso es buena cosa. Es decir, hoy incluso las mayores barbaridades ya no sirven esos argumentos del siglo XIX. Hago una barbaridad y esa misma barbaridad me justifica. No, hoy las mayores barbaridades se hacen invocando los más nobles principios. Eso al menos nos proporciona un territorio moral compartido, sobre el cual podemos ejercer el modesto derecho a la crítica moral, a reprocharlo.
Lo que pasa es que ante el mal absoluto el reproche no tiene sentido. Es como decirle, qué sé yo, al Capone, uy, qué malo eres, ¿eh? Bueno, pues vale. Pues lo que pasa es que sí, que mal que bien funcionamos de un modo en donde el reproche moral sigue operando. E incluso ahora, no quiero revelar ningún secreto, buena parte de las intervenciones que se hacen preparando el terreno para intervenciones militares se hacen con ONGs que están oficiando sobre el terreno supuestamente en nombre de los derechos humanos, es decir, que ya no hay intervenciones en el viejo estilo. Bueno, en algún sentido es una conquista. ONGs que defienden supuestamente los derechos humanos, pero cuya trastienda pues no siempre es del todo claro. Hoy, cito en otro momento, dice, y un ejemplo, es otro dato que a mí me ha parecido muy llamativo, diciendo, bueno, pues este derecho internacional que todos supuestamente rendimos, honramos, entonces al momento toma la cita y dice, los contornos de la guerra son de por sí imprecisos. Dice, como apuntara Lenin, las guerras no se declaran, simplemente comienzan. Estados Unidos hasta 2005 ha utilizado la fuerza en 220 ocasiones y solo ha declarado la guerra en 5. La última vez que el Reino Unido declaró la guerra fue en Xi'an, 1942. El ejército que mejor cumplió el derecho en la Segunda Guerra Mundial fue el alemán. Y desde la Primera Guerra Mundial prácticamente no ha habido acuerdos de paz. Desde luego no en la Segunda Guerra Mundial, y la mitad de los suscritos se han incumplido en menos de 10 años. Podemos elaborar el derecho, podemos honrar todos los principios, pero, amigos, la vida es dura y se desarrolla por otros carriles, en donde todo ese terreno pues, sirve de bien poco. Porque sí es verdad que para justificar cualquier guerra pues, se harán todas las mentiras, pero al menos supuestamente se invocan los principios. Y ahora, en la última, eso ha ocupado una parte importante de la historia, estaba señalando pequeñas calas. Luego aparece otro momento en donde las cosas adquieren cierta magnitud, que es evidente que estamos en una liga diferente, que es cuando aparecen las armas atómicas, ¿no? La aparición de las guerras, de ese tipo de armamento. Esto es una impresión, me corriges si yo estoy equivocado, pero nos vemos obligados a conceder un territorio a la injusticia, porque el desastre puede ser de tal magnitud que atender a que hay alguien que tiene mucho poder y solamente porque tiene ese poder nos podemos meter en un enorme lío, pues hay que tomarse en serio, meditar mucho las acciones, volver a lo de Michael Tyson, cuidado porque podemos tener muchas estrategias, pero cuando damos el primer tortazo de esto no se sabe cómo acaba, y eso obliga a consideraciones de decir, bueno, pues a lo mejor es deseable que los países de alrededor de Israel no tengan el arma nuclear, aunque si Israel lo tiene, que no se sabe, lo sabéis más que yo, pues entonces sería legítimo en principio que cualquier otro país lo tenga, pero la proliferación nuclear es malo por sí mismo y en aras de eso tenemos que detenernos, ¿no? Asistimos, y luego aparece uno de los aspectos que yo les recomiendo más del libro, ese tratamiento que hace de las guerras asimétricas, ¿no? Estamos en una situación completamente diferente, en donde ya no las guerras, eso ya lo sabíamos de antes, que las guerras no se proclama, el enemigo es difuso, no es un territorio en donde estamos frente a alguien que está perfectamente perfilado, con herramientas muy elementales. Seguramente hay algo de exageración, decir, bueno, que con un corta uñas o con aquello que se secuestraron los aviones del 11 de septiembre, con cúter, pues se puede desencadenar. Me voy a comprar un cúter en cuanto salga para estar pertrechado, pero seguramente con eso y un conjunto de circunstancias y condiciones se pueden desencadenar verdaderas tragedias. Seguramente también, o porque las condiciones materiales de los instrumentos tecnológicos que tenemos nos hacen tremendamente frágiles, es decir, porque eso puede desencadenar consecuencias que son las que lo desatan, ¿no? Eso hace que cualquier simplificación, y esto es la parte final con la que yo quería iniciar esta pequeña introducción, luego podemos pasar al debate, requiera muchos matices. El libro está lleno de matices. Cuando uno tiene la tentación de irse por una generalización, dice, cuidado, echa el freno, cuidado que todo requiere profundas cautelas, ¿no? La página 325 dice,
Por eso las categorías amigo, enemigo, bueno, malo, justo, injusto, con la misma lógica hasta la de aliados, ya no son del todo operativas, ya no son categorías suficientes para explicar relaciones asentadas sobre intereses de todo tipo. Una amalgama informe, no pocas veces contradictoria, pero también a veces congruente. No es sencillo tomar punto de vista, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, y luego seguramente por generar un poco de debate, ¿no? ¿Qué hay de malo con los chinos? No los que están en la tienda, ¿no? ¿Qué hay de malo? O sea, los chinos están, desde el punto de vista militar, parece que no tendrán 2 o 3 bases militares por el mundo, ¿no? No lo sé, me corregiréis. Es que los chinos tratan de expandirse económicamente. No creo que traten de expandir su sistema político. A ellos lo de expandir ese supuesto comunismo, que por cierto, China es un ejemplo curioso de una paradoja, porque aquello que es comunismo, si es comunismo, lo que es indiscutible es que es una dictadura, pero aquella dictadura, desde el punto económico, va como un tiro. Dice, no, es que es mercado. Ya, es mercado, o sea que el mercado, capitalismo, es compatible con las dictaduras. Una razón para que necesitemos matizar esas cosas. Lo que es indiscutible es que hay un control sobre la población, pero a su vez de que son los tipos que el futuro lo tienen encarado con más capacidad de respuesta, ¿no? Y eso nos plantea muchas dudas acerca de si todo lo que a nosotros nos parece importante, y a mí me parece la prioridad de lo que a nosotros nos parece importante, absoluta, me refiero a nuestras libertades, nuestra democracia, nuestros sistemas de abordar los problemas colectivos, son los mejores frente al tipo de retos que nos vamos a enfrentar. Sé que suena mal, suena fatal, pero yo no quiero escamotearme dificultades de las cuales no tengo respuesta, ¿no? Porque a todos nos gusta comer chocolate y estar delgado, nos gusta un amor intenso pero que no haya dependencia, pero a veces buena parte de ese tipo de objetivos son ensoñaciones, y quizá nuestras instituciones que nos han permitido preservar derechos, libertades, valores que son profundamente importantes y que son también el resto de muchos naufragios, no son el resultado de un diseño institucional que haga un ingeniero en una pizarra, sino inercias históricas, decantaciones, ese tipo de cosas, pues quizá no son lo mejor para los retos a los cuales nos vamos a enfrentar, y que esa terrible epidemia del populismo no es un fenómeno lateral de las democracias, sino algo bastante asociado a su quinta esencia. Antes Maite mencionaba uno de los peligros, que es la enorme manipulación de conciencias a la que estamos sometidos. Eso se recordó en el caso de la campaña que hizo Trump, ¿no? A través de Facebook. Ya saben ustedes que Facebook, con 10 preguntas de Facebook, pueden anticipar tus pautas y tus consumos. Con 20 te conocen mejor que tu pareja. Y pues con ese tipo de perfiles Trump diseñaba sus campañas. Es decir, sabía lo que cada uno quería escuchar. Pero es que ese modelo lo había tomado de Obama, ¿no? Que fue el primero en implementar ese tipo de tecnología utilizando algo que sabemos que en rigor es una manipulación de conciencia, si es que existe algo parecido a una conciencia virginal. Bueno, con ese punto de vista lo que trato de mostrar es que hay que reconocer los matices, conocer los puntos de vista. Yo tengo aquí todas estas páginas que es un poco ladrillo, que son anotaciones que he ido haciendo y que pueden salir a lo largo del debate. Pero a mí del libro lo que me ha interesado es un afán de verdad, una disposición a aparecer con argumentos que pueden resultar incómodos y sobre todo, y lo hablábamos antes, la importancia del matiz. No, el pensamiento importante es el matiz. Lo otro es el unga-unga, ¿no? ¿Quiénes son los míos y los otros son los bárbaros? Y bueno, pues no. Uno sabe quiénes son los suyos, quienes comparten ciertos principios y está decidido a luchar por ellos. Algunas personas que hay aquí por el oficio y otros que hay alguna que está en la mesa, que nosotros que estamos aquí lo han demostrado en la práctica. Esos son los míos, pero lo cierto es que en este mundo, cuando tengo que ampliar el círculo, tengo bastantes dudas. Y este libro me ha ampliado las dudas y no solo eso, me ha ampliado las dudas y es que he aprendido mucho. Y eso, les confieso, quizá porque ya soy viejo, que eso me pasa muy pocas veces, ¿no? He descubierto múltiples cosas. Eso sí, Zhou Enlai no dijo que aquello de la Revolución Francesa, estaba hablando de mayo del 68. Eso es todo lo que tengo que decir en esta primera intervención. Muchas gracias.
O si no, pasa el día. Sí, acabamos. Hola. Dale, Emilio. Ahora no funciona. Es que le he dado un interruptor. Ah, espera. No, empezaba esto. Hola. 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 Pues un privilegio y un honor encontrarme en este marco incomparable, en este edificio de la vanguardia de la arquitectura. O sea, no está inaugurado todavía o ya está funcionando. Vamos, pero lo más adelantado que se ha hecho en Barcelona, al lado de la playa, unas vistas espectaculares. Difícil encontrar marcos semejantes. Estoy viendo allí la Sagrada Familia, yo me tengo que acercar. Es un privilegio. Agradecerlo pues, a Anne y a Steve la oportunidad de encontrarnos aquí y de tener esta posibilidad. Yo estaba preguntando, porque yo me había planteado hacer una intervención corta, porque surgen muchos matices y hay que tratar de responderlos a todos. Yo creo que van a surgir más durante el coloquio y explicar un poquito el porqué de este libro. Este libro es una recapitulación de un libro que escribimos en 2010. Maite lo presentamos en Canarias, y bueno, yo he colaborado mucho con Maite en cuestiones cuando estaba de presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Y cuando estábamos hablando surgió, no sé por qué, una idea. Y es una serie que ahora está en Netflix, creo, que se llama Band of Brothers, ¿no? Y que para nosotros los españoles no nos dice demasiado el nombre, pero que surge del discurso del día de San Crispín y Crispiniano, que es la batalla de Agincourt. Y surge de la pluma de Shakespeare, no podría ser el mejor discurso. Otra cosa distinta es que sea cierto, pero es cierto que está escrito. Y es que habla, que dice, nosotros felices pocos, nosotros banda de hermanos, ¿no? El día, quienes derramasteis conmigo la sangre en este día os recordaréis, y cuando sea este día os alzaréis sobre vuestras puntillas, ¿no? Y entonces los otros que se estaban quejando de ser pocos para luchar contra tantos enemigos decían, ojalá fuéramos menos para tocar a mayor gloria. Entonces yo creo que he reunido a dos personas que podrían ser parte de esa Band of Brothers, porque fueron los felices pocos que dieron la cara cuando había que darla. Es una cosa que a un militar le enorgullece. No solamente es el modo, sino también el fondo del asunto. Estos felices pocos. Y empiezo con una cita, porque sabe Maite, de mis aficiones japonesas, ¿no? Y habla de onbun. Sí, es un concepto que utiliza, que es el sentido del deber, pero el japonés es una cosa que va más allá. La primera cita con la que abro el libro es el rescripto imperial para soldados y marineros que esperan encontrarlo, que dice aquí, el deber es más pesado que una montaña, la muerte es más ligera que una pluma. En el sentido de que, bueno, es un código que se aprobó durante la era Meiji y que, bueno, que cifraba una forma de obrar propia de una cultura. Pero el concepto predominante es giri, que es reequilibrio, que es en la búsqueda de la armonía, el dar lo justo a cada uno de los suyos y devolver lo que otros dan y apoyar a quienes están en primera línea. Entonces, eso también como militar es una cosa que me llena. Y yendo un paso en el sentido de, se han hablado de muchos conceptos, yo casi te pediría esos folios para tener la oportunidad de que no se me pase ninguna idea. Son matices. ¿Por qué? Porque el hombre es más irracional que racional. La irracionalidad, lo que nos hace humanos la incongruencia.
la imperfección. Por eso el primer capítulo es apología de la imperfección. Yo no pretendo hacer una obra perfecta, sino reconocer mi imperfección y saber que tengo que seguir trabajando para conseguir un producto más depurado, porque a la naturaleza se la explica y al hombre se le comprende. Y no hay nada más humano que la guerra. Las armas, instrumentos nefastos, detestadas por las cosas, el hombre de bien no las emplea nunca. Donde campan los ejércitos solamente crece la maleza. Esto lo que les estoy citando es el Tao Te Ching, que es el de Lao Tse, que es el gran clásico de la literatura china. Y esto también es un tratado filosófico-militar, con muchos conceptos y muchas ideas que son útiles, ¿no? Y que tienen mucha fuerza, como lo auténticamente fuerte está abajo, lo débil se encuentra arriba, la dureza, lo rígido y duro es débil, lo flexible es fuerte. Entonces, Sun Tzu también es rico en ese tipo de ideas, ¿no? La guerra es un choque de poderes y es una actividad social. No es la misma la guerra que hace un pueblo pastor que la que hace un pueblo agricultor, y depende de la naturaleza. Por tanto, no hay un solo tipo de guerras, aunque todas las guerras se pueden subsumir a una tipología, ¿no? Entonces, y esa tipología es muy rica, tú la puedes descartar, hacer variaciones en el tiempo, guerras de primera, de segunda, de tercera generación, guerras híbridas, guerras de cuarta generación, guerra simétrica, terrorismo, lo podemos llamar como sea, pero el fondo de todo, la música, es la misma. La letra cambiará, la música es la misma. Y algo parecido, bueno, había una frase que tú decías, que no hay nada peor que el contacto con la realidad. Hay una frase de von Moltke que decía, no hay plan que resista al contacto con el enemigo. Es una forma alemana de hacer la guerra. Es decir, los alemanes preparan a sus oficiales de acuerdo con una determinada cultura, que luego la perfeccionan en los cursos de Estado Mayor. Entonces hacen un plan. En el plan fijan los distintos propósitos del mando. Entonces, cuando se produce el choque, la fuerza se desordena. Como cada uno de los mandos conoce cuál es su propósito y cuál es el propósito del mando superior, se alinea con esos propósitos, todos actúan de acuerdo con una misma cultura y consiguen un beneficio. Y esto que les estoy hablando, que es una cuestión militar, también se puede utilizar y se utiliza para gestión de crisis. Hay una amenaza, se produce una crisis, la crisis se caracteriza por lo imprevisible y por las dificultades de adaptación. Entonces, claro, hay un primer plan que garantiza un mínimo de respuesta, la gente sabe cómo tiene que actuar, cuáles son los propósitos a conseguir, y hay una cultura compartida y se consigue. Es decir, podemos hablar de guerra, pero estamos hablando de sociedad, como decía Maite. Y hemos tenido una comida muy interesante en la que hablamos de modos de producción, y el editor, Miguel Riera, nos hablaba de que un autor japonés le hablaba de modos de intercambio, ¿no? Es una idea que hay que desarrollar, que Marx dice, no sé si Marx estará equivocado, pero desde luego a mí me lo ha vendido. Pues es una idea que a mí me ha impactado y que tengo que elaborar para incluirla en el siguiente libro. Otro tema bueno, has hablado de Zhou Enlai. Yo al final es que he encontrado tantas atribuciones que al final bueno, tampoco al final tampoco, mira, le preguntaron a un líder chino del siglo XX, hay atribuciones tanto a Zhou Enlai como a Deng Xiaoping, su opinión sobre la Revolución Francesa. Claro, ahora tú me has dicho que es sobre mayo del 68. O sea, no, que el error, eso, vamos, da lo mismo, pero claro. cuadraría más con lo que sucedió, porque no sé qué se diría, bueno, muy estupendo el tío, para impresionar a quienes lo acogieron. Y yo que lo cité en un libro, bueno, la fuente, en fin, si alguien tiene el chat GPT, pues ya lo sabe, lo consultamos, que es la palabra de Dios en estos tiempos.
pero vamos, tiene poca importancia. No, pero sí, pero tiene que ver con la posverdad, esto que estamos hablando, porque luego hay una frase que dice, según dice Napoleón, que cuando China despierte el mundo entero temblará. Pues eso parece ser que lo dicen en 55 días en Pekín, lo cogió un ministro de Asuntos Exteriores francés y lo convirtió en válido, citando a Napoleón, sí. Entonces encontraremos la de Spiderman, que dice que un gran poder implica una gran responsabilidad atribuida a Hegel. Pero sí. Es probable. Ya puestos a hacer atribuciones, pues está bien que Spiderman. Sí, y ese es otro tema, y esa es la razón del libro. Vivimos en el siglo de la información. Somos parte de la sociedad de la información. Y la gente ha dejado de pensar para informarse. Y yo lo que quiero reclamar con este libro es dejar de informarnos o de que nos informen y volver a pensar. Volver a pensar, que pensar es una actividad altamente deseable. Volver a los grandes clásicos, desconectar el pensamiento. Has citado a tal, te has leído tal, vas poniendo... si quieres conocer, para conocer tal, estar a la última te tienes que haber leído el The Economist. No. Hay que pensar por ti mismo, elaborar lo que otros dices, pensar por ti mismo, hacer discurso público, porque yo a Félix le he pedido, vamos a tener un buen debate, vamos a hacer las cosas de un modo diferente, porque he dicho muchas cosas, vamos a debatir un poco, no vamos a hacer un discurso lineal, sino un discurso cargado de contradicciones y a través de la contradicción buscar el matiz, porque es realmente el matiz lo que nos enriquece. Y luego, al hilo de esto, tú has hablado de la guerra justa. Yo acabo de terminar un artículo que se llama Apología de la guerra injusta. ¿Por qué? Porque en la guerra justa se mata demasiado. Tú dices, no, en todo hay injusticia. Es que la paz no se asienta sobre la justicia de la paz. El hombre, si no hay contradicciones, es inteligencia artificial. La paz se asienta por la cesión de las partes, es decir, para cada una de las partes le corresponde más y renuncia a ello para no continuar el conflicto. Por tanto, la paz no se asienta tanto en la justicia, sino en la injusticia, que percibida como tal resulta aceptable para las partes. Porque, como decía el profeta Mahoma, más vale 70 años de tiranía que una noche de guerra civil. O sea, eso es una cita, un hadith coránico. Claro. Entonces, y hay una frase de Tito Livio, que es Historia de Roma, que la cita dos veces Maquiavelo. A mí me encanta, que es la primera justificación moral de la guerra que se hace en Occidente, que son justas las guerras que son necesarias, son piadosas las armas cuando no hay esperanza fuera de ellas. Está en el capítulo 26 del Príncipe y es la historia de Florencia de Maquiavelo. Además, la cita en latín, Maquiavelo. ¿Por qué? Porque con esto te viene a decir, la guerra es una actividad de último recurso. No recurras a ella si no es necesario. Y segundo, si entras en guerra, entras para ganar. Si pierdes, tu guerra será injusta. Entonces, la guerra es un choque de poderes y, por tanto, es la más relevante de las actividades políticas. La guerra es política. La cita de la persecución de la guerra es la continuación de la política por otros medios, no es la traducción exacta de Clausewitz. Clausewitz dice que es una cosa encima de la otra. Guerra y política son lo mismo. Como si recurres a un tornillo, un destornillador, haces la guerra o sea, no cesa, acaba la política y empieza la guerra. No, una y otra cosa es lo mismo. ¿Por qué? Porque la política es gestión del poder y la guerra es choque de poderes. Y en la política pues hay confrontación de poderes. Lo que pasa es que esa confrontación de poderes en democracia se somete a reglas. Se establecen límites para la misma. Los cuales, para que una democracia continúe siéndolo, deben ser preservados. Y volviendo al tema de la guerra, entonces la guerra es política y lo que es justo e injusto pertenece a la ética o pertenece al derecho. Con lo cual, la guerra justa supone aunar en un mismo plano
dos conceptos que pertenecen a planos diferentes. Uno que es la guerra, que pertenece a la política, y el otro que pertenece a la ética y al derecho. Y la idea de guerra justa no genera una solución. Es más, genera una suerte de bucle melancólico que no tiene solución. No tiene solución. ¿Cómo puede tener solución a partir de una sucesión de males? Obtener un bien, o qué hay de bueno o de justo en matar a un lechero que esté en el bando equivocado, porque esto es una guerra. Podemos justificarlo desde el punto de vista de la política, pero no, y nunca podrá hacerse desde el punto de vista de la justicia. Y la guerra es tan profundamente contradictoria que está prohibida en derecho y regulada, y el derecho que la regula se llama también derecho internacional humanitario. Lo prohíbe, lo regula, y además dice que el crimen es humanitario, o que una actividad injusta es humanitaria. Sí, claro, y es que decía Oscar Wilde, no tiene un solo vicio que le redime, en el sentido que lo haga humano. Es que, por eso la apología de la imperfección. La humanidad es imperfección, es algo que siempre resulta mejorable y es profundamente contradictorio. Por eso acabo como empecé, y ya doy paso a las preguntas. A la naturaleza se la explica, al hombre se le comprende, y cada tiempo tiene su forma y su propia teoría de la guerra. La guerra es algo más que imágenes de violencia, es política, y el que no intente analizar o entender la guerra desde un punto de vista político, se quede en cuestiones de interés informativo o en imágenes que se le presenten, hará un análisis sesgado y a lo mejor profundamente equivocado. Hay que hacer aproximaciones políticas. Muchas gracias. Pues es su turno. La hora de dispararle al pianista. Por favor. Bueno, me interesa muchísimo todo esto que ha explicado de la comunicación, de que la guerra justa da un modo oxímoron, pero yo lo oía y tenía la impresión de que aquí estamos muy acostumbrados a pensar en guerras optativas, ¿no? En guerras que ocurren lejos y a las que podemos ir o no. Pero ¿qué pasa cuando la guerra es en tu caso? Pues como una guerra civil o como una guerra de invasión de tu país, entonces no tienes posibilidad de analizar si vas, si no vas o a lo mejor ves que es un desastre, pero claro, dejarte matar no es una opción. Te pregunto cómo aplicamos ese ángulo a guerras, digamos, que no son optativas. Bueno, empiezo yo y luego lo paso. Guerra, ¿qué es una guerra optativa? La guerra, hemos dicho, es un acto de necesidad. Si no es una necesidad, si no es necesario que hagas una guerra, no la hagas. Cualquier guerra innecesaria va a producir más males que bienes. Y yo creo que si observamos las historias recientes, veremos que esto es así. O sea, que el conflicto en Libia pues, ha producido la desestabilización del Sahel desde Libia hasta el Sahel. En Afganistán no se ha resuelto nada. Y si buscamos algún otro ejemplo más, pues veremos que 3/4 de lo mismo. ¿Por qué? Porque la guerra no tiene que ser una acción, tiene que ser una necesidad. Son justas las guerras que son necesarias. Entonces, otro sí digo, que es las causas de la guerra. Y al hilo de lo que usted habla. Factores polemológicos son los elementos que subyacen en un conflicto. Yo he identificado en mi trabajo 3. El primero, que existan diferencias. Si no hay diferencias, no hay grupos, y si no hay grupos, no hay conflictos. El primer factor es, tiene que haber diferencias para que haya grupos y para que haya conflictos. ¿Qué es lo que pasa? Que el hombre es contradictorio. Entonces hubo un libro, Freud se dio cuenta en un trabajo que yo recomiendo, que se llama El malestar en la cultura,
de que los grandes conflictos no se sustancian entre las grandes diferencias, sino entre las diferencias menores, de modo que cuanto menor es la diferencia, mayor es la violencia. O sea, los grandes conflictos no son entre cristianos y musulmanes, sino entre sunitas y chiitas, y cuanto más próximo sea el credo, mayor es la violencia. Por eso la mayor violencia de todos es la guerra civil, en la que la diferencia es mínima y se escenifica a través de la violencia. Siguiente factor polemológico, los recursos. Se combate por algo, que ese algo material es el recurso, son los recursos. Y el tercero, me quedaba, y al final he decidido bautizarlo con el nombre de, al principio lo llamaba la agenda política, diferencias de agenda política, pues. Me gusta más las diferencias de seguridades. La percepción de inseguridad es un factor que hace a las partes recurrir a la guerra, y la diferencia de agenda política pues también. Y bueno, nos habíamos olvidado de las guerras y ha surgido Ucrania, ¿no? Ya os paso aquí a vosotros la... Sí, pero si me permite repreguntar de formación profesional, es decir, insisto, esto son las guerras que podemos ir o no a guerras lejanas, pero que, por ejemplo, la guerra de Ucrania, para nosotros hay gente que cree que hay que apoyar más o menos a Ucrania, que hay que mandar soldados a Ucrania, incluso ha habido un debate sobre si habría que restaurar el servicio militar obligatorio en Europa. Pero ¿qué pasa si tú eres ucranio? Si te están invadiendo a ti y por lo que sea no ganas nada políticamente con la guerra, es más probable que sucumbas, pero ¿cuál es la alternativa? Claro, pues Ucrania ha entrado en un conflicto. Entra en un conflicto. Claramente, usted lo tiene ahí. ¿Qué va a hacer? Ocuparse. Dejarse ocupar. Para eso están las fuerzas armadas, para objetivos, la defensa del espacio territorial, más claro. Agua, y es lo que han hecho. No tenía otra opción, ¿no? Estaban en guerra ya, porque claro. el Donbass estaba ya en guerra. O sea, no olvidemos, ¿no? Desde que ya había una guerra, claro, habían intervenido ya las potencias, incluidas nosotros, si es que nosotros existe, y seguramente lo que hubiese sido razonable, pero es que claro, es tan fácil pontificar desde aquí, pero vamos, y además estoy hablando de seguro de gente mucho más competente aquí, que me da vergüenza, pero claro, hacer una zona de seguridad en Europa en donde no estuvieran, donde la posibilidad de entrar en la OTAN, en las fronteras de Rusia, pues no es una broma. Nadie contemplaría que México pudiera entrar en una alianza militar con Rusia o algo así. Pero vamos, no, ya, ahí acaba mi rollo. No, esto es pero es un elemental sentido común. Entonces, vamos, y ahí lo tengo un poco trabajado, pero es que estos son temas que encanallan tanto que yo evito hablarlos. Luego ahí. Bueno, pues ahí, pero y luego. Bueno, están las guerras físicas, bueno, Ucrania, por ejemplo, todo el mundo sabe que está esta guerra. Pero, desde vuestro punto de vista, ¿estamos viviendo una guerra nueva, silenciosa, que no conocemos, que es nueva y que podemos intuir y que viene muy de la mano de la digitalización, de las redes sociales, de la globalización de la gente? O sea, estamos más polarizados que nunca. O sea, y una de las razones que decías para la guerra decía, bueno, crear grupos, ¿no? Y de poner a gente, que haya pues, oposición de pensamiento. ¿Estamos viviendo una guerra de la que no estamos siendo conscientes? Bueno, dos cosas. Primero, yo es una advertencia. Occidente, ¿eh? Contra quien sea. No, yo el concepto de Occidente lo tengo muy es impreciso, ¿no? Porque supuestamente Lenin salió desde cuando tomó el tren, lo pagaba el Kaiser y Lenin iba con las obras de Marx en la mano, es decir, en el vagón cerrado. En el vagón cerrado. Entonces, eso venía, o sea, la obra era de un marxista nacido en Treveris, o sea, la fuente intelectual, el financiador era más Occidente que el Kaiser. Pues nadie, pero vamos, eso en Occidente es un concepto para mí inasible. Porque Occidente en general se convierte en sinónimo de lo bueno, ¿no? Y Hitler era Occidente, ¿eh? Hitler era Occidente. No digo que sea tu caso, lo digo simplemente es un matiz. El matiz que yo quería decir a otro es ser cautelosos, y tú mismo lo haces a lo largo del libro, en el uso de los conceptos. Porque
si tú estiras mucho las palabras no acaban de significar nada, ¿no? Se habla de terrorismo machista, terrorismo de Estado, y vamos a ver, o precisamos los conceptos o si no, entonces hay que acotarlo un poco, ¿no? Entonces cualquier cosa es guerra. Yo juego a fútbol los fines de semana, y a veces termina eso como el Rosario y la Aurora, pero no es una guerra. La guerra es continuación del deporte por otros medios. No, pero bueno, pues sí, pero vamos, pero sí. Y luego respecto a la polarización, esa es una advertencia más, yo me dedico a la filosofía de la ciencia, ¿no? Es preciso el sentido de las palabras, cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que un concepto lo podamos aplicar. Si no, seamos cautelosos, ¿no? Porque es como poder, en fin, y ahora en ese uso se emborronan las palabras, no acabamos de entender, ¿no? Y luego lo de la polarización. Lo llamativo de la polarización es que en realidad empírica, o sea, si uno mira nuestros programas políticos ahora, en la transición había partidos que defendían la nacionalización de los medios de producción, el acceso al socialismo, es decir, el abanico programático era muy superior y ahora en cambio, por lo que sea, hay un enorme consenso, hablo en particular en el caso de España, incluso incómodo, o sea, tomo punto de vista político, yo soy un tipo muy de izquierda, pero cuando veo al PP comprarle la basura LGTBI a la izquierda, me parecen imbéciles. Lo puedo argumentar en largo, me he ocupado de esto en serio, pero lo digo ya. O sea, no tenéis, es que además, o sea, no se puede, o sea, el concepto de mujer, ¿qué quiere decir? Que no es uno que se siente mujer. Bueno, pero sentirse mujer presume que el concepto de mujer está definido previamente, porque si no es circular, ¿no? ¿Qué significa ser mujer? No, mujer es que se siente mujer. Sí, pero ¿qué te siente? Mujer es que se siente mujer. Eso es como la palabra nación. Nación es quien se siente nación. Vale, ¿y qué es nación? Un conjunto de individuos que se siente una nación. ¿Qué se siente? Se siente una nación. Eso desde el punto de vista de la definición, eso yo suspendo a quien hace su clase. Yo me dedico a eso. Eso es filosofía de la ciencia, ¿no? Para una definición, para ser clara, de tener los conceptos previamente definidos de los que estás utilizando en la definición. Bueno, pues en estos tiempos luego podemos hablar de género y ese tipo de cosas, son más simples, pero para que esos tengan sentido hemos de asentar otros previamente. Con eso quiero decir que se ha generado una especie de polarización ficticia cuando no hay unas diferencias programáticas. Y luego la atribución a los medios y las redes, es que de verdad que cuando miro las cosas de cerca, yo soy muy dado a seguir papers así un poco extravagantes. Extravagantes no quiere decir que sean locos. ¿Me lees a mí? No, pero que miras papers, y por ejemplo, se dice, es que los tíos que consumen porno son unos violentos sexuales. Al revés, eso es contrario. Pero existe un tópico y la gente lo dice, ¿no? Y los niños cuando se ponen frente a la pantalla se agilipollan. Pues también es mentira. Toda esa serie de tópicos que circulan, cuando los mira alguien empíricamente, en serio, de cerca, no sucede. Entonces, estamos instalados en un conjunto de mercancías trucadas que van de aquí para allá, pero que yo descubro todo eso estudiando en las redes y siguiendo a científicos serios. No es que a mí se me ocurran estos trastornos. Entonces, no sé exactamente, o sea, es cierto que hay una especie de polarización, pero caramba, porque estamos aquí todos acordamos lo del Truán del Mississippi, ¿eh? O sea, que en la transición se las tenían tiesas, ¿eh? O sea, que también a veces idealizamos retrospectivamente como nos pasa en nuestras vidas, ¿no? Recreamos un pasado que jamás existió. Entonces, a lo mejor, en el caso de España, el problema es otro, y es que estamos definiendo el sujeto de la comunidad política, y eso sí que impide todo debate. Es decir, hay individuos que niegan que nosotros seamos una comunidad política y quieren destruirla. Y eso se están al mando de este país. Perdón por esta consideración política. Pero es que eso es así. Y eso sí que ya rompe el escenario de debate, porque no puedes debatir con un tipo que te excluye como ciudadano. Pero eso es otro tipo de naturaleza. Esto es otro rollo mío que tampoco voy a intentar hablar. Yo quiero poner un matiz. Sí, claro, a eso hemos venido. Ya eso, ¿no? Bueno, dos cosas. Siguiendo la pregunta y a lo que ha dicho Félix. Claro, en otros tiempos tuvimos que hacer frente ideológicamente y desde un punto de vista argumentativo al tema de la identidad. La identidad está muy bien, cada uno tiene su identidad, o puede tener varias, o puede cambiarla, como algo personal que es simpático. Tener identidad, pues oye, está muy bien. El problema es poner la identidad en el centro de la política. Y era un problema cuando era una identidad, digamos, pues nacionalista, étnica, territorial, y es un problema con las microidentidades, con todas estas cosas que tú has citado y otras.
Pero es de nuevo utilizar el mismo juego del victimismo por una parte y de la manipulación histórica o social, y de esa manera tener un grupo muy pequeño que determina qué es lo correcto y lo incorrecto, quién es el buen ciudadano, quién es el mal ciudadano, y que, sintiéndose víctima, resulta que controla la hegemonía del discurso. Y en estos tiempos, controlar las palabras es tan importante como siempre, y además Federico cita a Humpty Dumpty en su libro. Pero claro, yo cuando oigo hablar de Humpty Dumpty, ¿qué son las palabras? Lo que importa es quién tiene el poder. No sé si conocen la cita, pero es una cita en Alicia al otro lado del espejo. Le dice a Alicia, hombre, le dice al gato, hombre, pero Humpty Dumpty, pero ¿cómo las cosas pueden significar tantas cosas? Y el otro un poco como desdeñoso, como diciendo, no me toques las narices, ¿no? Y le dicen, no, pero es que las cosas no pueden significar tantas cosas distintas y contradictorias. Y lo que le dice Humpty Dumpty es, no, aquí lo que importa es quién manda. Entonces, estamos en este tiempo en que aquellos que hablan de esas identidades, bueno, las unas, las que siguen dando grandes problemas desde el punto de vista de la articulación de nuestras instituciones, de la calidad democrática de las mismas y de nuestra política en general, por una parte, que se han aliado con los de las microidentidades. Con lo cual, claro, ya tenemos a unos que nos dicen cómo ser buenos ciudadanos o malos. Bueno, algunos somos malos ciudadanos desde todos los puntos de vista. Porque ni nos gusta que nos marquen las microidentidades, que cada uno sea como sea, pero, en fin, que no nos desvaríen la ciencia o que no nos desvaríen lo que son las democracias que conocemos. Eso por una parte, la identidad como centro de la política. Yo, sin embargo, sí que tengo un matiz que señalar. Por lo que yo he visto en la Comisión de Desinformación, sí existen tendencias de injerencia dañosa que en algunos casos han sido exógenas, pero que durante años y años han ido generando un veneno que ha generado lo que se llaman los proxys locales. O sea, verdaderas comunidades que no saben que el germen de la manía alrededor de la cual el terraplanismo, los marcianos, lo que ustedes quieran, alrededor de la cual van organizando una comunidad digital que hace que gente que de otra manera habría quedado aislada en sociedad, que serían los cuñados a los que no les hace uno ni caso, este cuñado que tengo, o cuñada, sin embargo consiguen sentirse fuertes, no se sienten solos, y como la parte práctica, la parte técnica de las redes sociales es fácil de hacer, cosas muy disparatadas se pueden situar más en el centro de lo que es la actividad social o de la influencia política. Y eso genera una serie de problemas. Y la segunda cosa, eso no es casualidad. O sea, nosotros en la oficina parlamentaria le encargamos a Javier Lesaca, que era un hombre que había trabajado durante muchísimos años en conocer cómo funcionaban las propagandas y los medios de comunicación digitales en el mundo del yihadismo asociado a Daesh. O sea, una de las grandes amenazas que ha habido en Occidente en los últimos 20 años. Y este hombre, trabajando en las redes, me dice un día, hace bastantes años, me dice, Maite, he encontrado una cosa muy rara. He encontrado que hay unas tendencias, no eran espontáneas, que se está trabajando sesgos de personalidades anticientíficas, tema marcianos, cosas de estas, o sea, cosas como raras, el terraplanismo, o sea, cosas que son, en fin, muy chocantes. Claro, y a los años me dice, Maite, ahí, en esas comunidades de terraplanistas, de conspiranoicos, de los marcianos, del no sé qué, entran de repente 4 cositas y esas comunidades se activan para las políticas que ahora conocemos como extremas y que en algunos casos y en el mismo juego podían utilizarse para la extrema izquierda en unos países,
Para la extrema derecha en otros países. Cuando digo extrema izquierda, extrema derecha, entiéndase de verdad lo que es una extrema derecha o una extrema izquierda. No se puede llamar a todo extrema izquierda o extrema derecha. A lo que de verdad lo es. Bien. Y esos extremos aparecen el mismo material, el mismo tipo de sesgo y en distintos países genera cosas distintas. Y en algún país incluso de los dos tipos. Eso no era por casualidad. Era injerencia extranjera, y Javier le saca lo que, después de estudiarlo, esto hace años, y cuando ya nosotros hace menos años le encargamos con el tema del COVID, le dijimos, ¿puedes hacernos un estudio de qué está pasando en redes, con ese tipo de comunidades, etcétera? Lo que sacaba como elemento central no era Occidente, sino democracias liberales. El romper las democracias liberales desde su propio corazón. Porque ¿cuál es el corazón de la democracia liberal? Que cada uno de nosotros entienda el pluralismo ideológico y la libertad de conciencia. Si cada uno de nosotros ya no cree que se pueden tener ideas distintas y ya cree que solo puede haber un pensamiento, la democracia se ha muerto por su cabeza. Y esto es lo que le saca, encontraba en esos estudios empíricos que realizó sobre aquellos materiales. Por tanto, cuando se pregunta esa guerra que no conocemos, yo personalmente pienso que durante mucho tiempo se ha ido introduciendo en el corazón de las personas que formamos parte de democracias liberales ese veneno que se ha hecho a través de las comunidades digitales y que eso, con el tiempo, tiene una traslación al mundo político-social real, el analógico, que al principio pensábamos que eran cosas que no afectarían, pero desde el punto de vista de la hostilidad en los discursos con respecto a los demás, es una realidad. A mí, por circunstancias vitales, me ha tocado analizar bastante los discursos de la hostilidad. Yo nací en una comunidad social absolutamente intoxicada, donde el discurso de la muerte estaba aceptado y donde la hostilidad hacia quien no utilizaba las palabras clave, etcétera, etcétera, era muy, muy clara. Y eso, empíricamente, me ha servido para detectar cuándo afinamos en una dirección a mejor o a peor. Y yo en los últimos 10 años he visto que esas tendencias que yo había conocido analógicamente en mi comunidad terrible, alocada, del nacionalismo vasco en el País Vasco, estaba entrando como un veneno el tema de la hostilidad, el tema de todas las utilizaciones que se hacen para devaluar al contrario, al que no piensa como nosotros, entraban en el tráfico de las redes sociales. Sí. Afortunadamente no creando todo tipo de terrorismos, pero sin embargo Europol, en el TESAT, en el estudio que hace todos los años, ha detectado algo que tiene que ver con la época. Todo tipo de tendencias de locos extremistas que afortunadamente son muy chapuceros y no consiguen generar organizaciones terroristas, digamos, muy letales, pero ideas alocadas, convertidas en extremismo con idea violenta, como en un supermercado, como si uno quisiera comprar yogures y hubiera de todos los sabores y cosas de las que ustedes posiblemente, bueno, igual han oído hablar de los Intel y de cosas de estas. Bueno, o sea, desde el extremismo violento animalista hasta los célibes que no quieren serlo, o sea, que eso, que uno puede decir, ¿qué cosa tan estrafalaria? Pues existe, porque hay comunidades que se pueden ir encontrando y pueden ir generando que esos sesgos que ellos tienen son, en principio, alimentados y luego ya van solos. Sí, no, sí. Y todo eso, durante años, no lo hemos podido ver correctamente. Y cuando nos lo hemos encontrado, ha sido cuando estaba muy desarrollado. Pero eso hoy lo hace Amazon, lo hace Facebook, y precisamente tenemos que, frente a ese tipo de bestias, controlarlos, porque se está suministrando un tipo de información y lo hace todo. Claro, todo porque la ósmosis, hay una ósmosis entre quienes primero se dan cuenta y la anticipación, y de esto también habla Federico en el libro, entender las tendencias sociales, entender las oportunidades sociales puede servir para muchas cosas, para las mejores
y para las más corruptas. Y claro, ese mundo de las redes sociales tan abierto, esos algoritmos a los que les interesa que haya fidelización, y es que lo que han encontrado los expertos de estas cuestiones es que el odio, la hostilidad, fideliza mucho más que la simpatía o la solidaridad. Y eso es una herramienta desde el punto de vista empresarial. Entonces, esos algoritmos que a esas grandes tecnológicas les interesa trabajar porque les fideliza clientela, y los espabilados que en la injerencia extranjera dañosa han visto esto como un caballo de Troya extraordinario para introducir la polarización, que primero entró en Estados Unidos y está roto Estados Unidos. De hecho, muchos de los problemas de la geopolítica actual son que Estados Unidos está roto y que Estados Unidos políticamente no puede llegar a pactos y a consensos, porque es como si hubiera un mundo A, unos estuvieran en Marte y otros estuvieran en Venus. Entonces, claro que hay algo de eso. Eso es lo que he visto en la Comisión de Desinformación. Hemos visto a cientos de expertos, hemos visto cientos de casos de cómo se utiliza la desinformación en Serbia, en los Balcanes, en África y, por supuesto, en Cataluña, que os voy a decir, clarísima la desinformación en Cataluña. Las armas de destrucción masiva eran en desinformación, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Entonces, algo de eso hay, pero hace muchos años que Javier Resaca detectó ese tipo de barbecho de comunidades extrañas y que después, ¡pum!, se politizan. Federico, creo que tenemos tiempo para una pregunta. Sí. Vale, déjame hacer unas consideraciones y entonces paso a la pregunta. Mira, la guerra es choque de poderes, y el poder es material e inmaterial. Es decir, ¿para qué vas a controlar físicamente o un territorio si puedes controlar mentalmente a todas las personas? Pues eso te lo ahorras. No quiero hablar yo de desinformación, hay una intervención que tuve en el Congreso de los Diputados sobre desinformación, dura 20 minutos, dura la conferencia, poner mi nombre en internet y sale una cosa bastante interesante. Entonces yo llegué a la conclusión de que la desinformación tiene que ver con o sea, que en el siglo XXI quien mente es un incompetente. ¿Para qué vas a mentir si puedes presentar un retrato de la realidad, ampliarlo, modificarlo y mil cosas más? Entonces, la clave no es la mentira, la fake news, la clave es la agenda informativa, exactamente el control de la agenda informativa. La desinformación consiste en sacar una noticia gorda y presentar una noticia gorda, vacía, para que supla una tal, el control de la agenda informativa. Todas las cosas que se puedan hacer para que no esté disponible para el cliente la información que lo está. Y eso es la desinformación. ¿El terrorismo es desinformación? Pues también es desinformación. ¿Por qué? ¿Por qué mataba a ETA a las 8 de la mañana? Para estar en las noticias de las 9, salir en las de las 3 y tener un rebufo de la noche. Cuando España entró en la Unión Europea, pues 3 atentados, 5 muertos. ¿Para qué? Para que la noticia sea otra, desinformación. Es decir, todas las guerras tienen un elemento material, pero el elemento inmaterial se encuentra ahí presente. Y lo que estáis vosotros hablando es un gran clásico. Es Bernays, propaganda. Bernays difundió el tabaquismo entre las mujeres diciendo que los cigarrillos eran antorchas de la libertad. Un éxito, un éxito. Es el creador del concepto de relaciones públicas. La obra de Bernays está en internet y plantea los mismos problemas que viven las democracias hoy, porque no hay una democracia real sin ciudadanos correctamente informados. Por tanto, es un asunto nuclear. Con todo respeto, voy a intentar disentir con ustedes. Magnífico. Me dicen que me equivoco. Cuando escucho hablar de veneno, de desinformación, de control mental, para mí el subtexto es una falta de respeto a la autonomía personal. Si uno dice tenemos que regular las redes sociales, yo trabajo en inteligencia artificial, tenemos que regular las redes sociales, tenemos que prohibir que Facebook haga tal cosa, o tenemos que decir esta información está bien, esta información está mal. ¿No le estamos faltando al respeto a los ciudadanos que por sí mismos tomen esa decisión? No. No, vamos a ver. Son cosas diferentes. Una cosa es que las redes sociales sean autopistas para cosas muy buenas y para una gran manipulación que busca explícitamente que entre nosotros el pluralismo ideológico no lo aceptemos, que eso es injerencia dañosa. Y otra cosa es que para hacer frente a eso utilices
lo contrario de lo que es el pluralismo ideológico y la libertad de expresión. Son cosas diferentes. O sea, una cosa es el problema y otra cosa es que el antídoto tiene que ser tan sencillo como intentar que no haya adicciones a las redes, o sea, que cada uno de nosotros diga, pues mira, desintoxicación, no le doy tanta importancia. O sea, que al cuñado al que no le hacías caso cuando no era el centro de la vida social del pueblo o de la política, le sigas, o sea, digas, eres un cuñado. Esa es la clave, pero es que no estamos hablando de ir en contra de la libertad de expresión para nada, ¿eh? Todos somos cuñados de alguien. Bueno, hombre, ya, Sí, no, ya se entiende. No, yo lo que decía es, termino yo. La configuración de preferencias a partir de los escenarios de elección es muy fácil. Si yo pregunto, ¿es usted feliz? 60%, y luego le pregunta, ¿tiene usted una vida sexual satisfactoria? No, el 20%. Si tú inviertes el orden de preguntas, te salen un montón de suicidas. Primero, ¿tiene usted una vida sexual satisfactoria? ¿Es usted feliz? No es un invento mío. Simplemente el modo que yo configuro o hago la oferta. Starbucks se hace rico porque configura los modos de elección de tal modo que te hace violentar un axioma en la teoría económica, que es el axioma de transitividad. Esto es un rollo mío de mi facultad. Pero te puedo configurar cómo escoges tú las cosas. Entonces, en ese sentido, hay una cosa que llaman el paternalismo bienestarista, que es presentar los escenarios de elección de tal modo que la gente no elija, si yo en un buffet libre te pongo el bacon lo primero y tal y cual lo segundo y tal, y la lechuguita al final, pues al final vas al cardiólogo. Pero si te pongo la lechuguita primero, te pongo tal como te he presentado los productos, tú vas a elegir, te voy a configurar las preferencias. Entonces, en algún sentido, ahí hay algo que tenemos que pensar, porque es muy fácil manipular las preferencias de las gentes. ¿Qué estás haciendo? Ya está listo. Hay más tiempo. ¿Hay más tiempo? Sí, yo tengo una pregunta. Para ti. Todo organizador tiene todo el derecho del mundo, vamos. Menudo ocurre que yo. Aclárame esto. Entonces, yo había leído en aquel entonces que la geopolítica era amoral. Si las guerras son herramientas de la geopolítica, ¿cómo haces ordenar un poco todo esto? Es decir, La geopolítica es amoral. ¿Qué es? Esa es tendríamos que discutir los términos, ¿no? ¿Qué es ser amoral? ¿Amoral respecto de qué? ¿De cuál es la moral de una cierta... Amoral es sin moral, es decir, sin la conciencia moral de una concreta cultura. Entonces, es decir, yo creo que la geopolítica, más que amoral, en lo que es o trata de presentarse es en objetiva. Y el peligro de la geopolítica es precisamente ese, presentarse como objetiva, porque presenta los resultados que plantea como resultados científicos. Es lo que le pasó exactamente a Hitler. Utilizó lenguaje geopolítico en Haushofer, en concreto, aunque luego acabó metiéndolo en prisión, y el hijo de Haushofer participó en la Operación Valkyria y fue fusilado por ello. Pero utilizó Haushofer y utilizó el lenguaje científico y determinista, y por ello determinista, para justificar lo que eran propuestas políticas, ignorando el hecho de que no hay una geopolítica, sino muchas, según sean las culturas, los ojos, el plazo en que tú lo veas. Es decir, no hay productos, las herramientas, podemos decir que son amorales porque son herramientas. Pero la moralidad no está en la herramienta, la moralidad no está en el martillo, no está en el destornillador, está en el uso que tú haces de esas herramientas. Si ese uso está de acuerdo con la ética de tu cultura o no está de acuerdo con la ética de tu cultura. Es que en analizar valores no es una disciplina valorativa. Y cuando tú estudias, vamos a ver qué valores morales existen en esta sociedad, tu teoría, por ejemplo, afirma que aquí el 80% cree en la libertad, el otro cree... Pero esa teoría como tal es verdadera o es falsa, no es moral. Einstein decía que el análisis químico de la sopa no tiene sabor a sopa. Es decir, una cosa es la sopa y otra es el análisis químico. Entonces, cuando tú haces el análisis, estrictamente el análisis no es una sopa. Entonces, cuando yo puedo analizar perrerías, es una locura, pero la teoría no es una locura, analiza la locura. Entonces, la geopolítica es una disciplina con un mínimo afán, que no lo sé, de conocimiento. Luego hay otra cosa que se plantearía con nuestro amigo, que es un problema serio, y es si está justificado detener la investigación científica
no ya el progreso tecnológico, sino la ciencia básica, que es más serio, no ya la aplicación, porque la aplicación tecnológica inevitablemente conlleva valores, está hecha al servicio de ciertos propósitos. Si tú utilizas una estufa es porque quieres mejorar el bienestar utilizando las leyes de Lavoisier para modificar la temperatura. Pero otra cosa es si la propia teoría puede ser tan potencialmente peligrosa en sus desarrollos básicos, que como sucedió con la ingeniería genética en los años 70 del siglo pasado, sí, ingenieros científicos de teoría de genética molecular y la ciencia básica, no la aplicación de ingeniería genética, dijeron, cuidado, démonos una tregua porque cierto día podemos descubrir la caja de Pandora. Y hay una cierta simetría, que sí, todo esto puede resolver muchos bienes, pero es que el mal que puede causar puede acabar con la especie humana, y aunque los bienes sean parciales, el mal puede ser absoluto. Un virus con el genoma modificado, tú lo lanzas a la especie y puede acabar con la especie entera, lo puedes lanzar ahí. Y si ese conocimiento básico existe, cuidado. Entonces, hay el peligro, que el debate que hay ahora en inteligencia artificial es de ese orden, ¿no? Hay mucho catastrofismo, pero es que, y no es ser irracional hacer eso, ¿eh? La ciencia es una parte de la razón, no es toda la razón. Todo lo que estoy argumentando no es ciencia, pero es una argumentación, espero, razonablemente racional, si se me permite el abuso. Entonces, yo puedo argumentar criticando algo, y porque el conocimiento está al servicio de algo, que está justificado o no. Entonces, no es, es que eres como Berlamino, aquel catedrático, cardenate de Tuba Galileo. No, yo no estoy invocando a los dioses, estoy invocando la necesidad de valor de cosas que nos importan, y es un argumento razonable. Perdón mi rollo. Yo solo quisiera terminar con una cuestión, y es que para poder contestar con todos los matices a la pregunta hay que leer los libros de Federico y este libro en concreto. Porque pese a su forma, eso no ha venido. No, yo no es porque sea la madrina de este libro, entiéndanme, no es por eso, es que creo en él. Quiero decir, todas las cuestiones de valores, de utilidad, de relativismo o no, de pragmatismo, de por qué existen los diplomáticos, por qué se intenta evitar las guerras y, sin embargo, cuando se producen, cada uno en el bando que le toque tiene que ganarlas, tiene que intentar ganarlas, y cómo existe otra ciencia para eso. O sea, de todos estos elementos y de una verdadera llamada a la responsabilidad para que no ocurran las guerras, que son una verdadera catástrofe, el libro es una aproximación humanista, por una parte, y no dogmática, así que creo que te gustará si lo lees, porque está lleno de matices y desde luego no hay para nada hay el dogmatismo ni el sectarismo de decir esta es la única verdad y esto es lo que hay que seguir, no. Está planteado de tal manera que tú tengas muchas aproximaciones al mismo fenómeno, muy respetuoso, y luego cada uno saca sus propias conclusiones. O sea que yo creo que es muy, muy respetuoso desde el punto de vista intelectual, muy respetuoso por el rigor, lo ha dicho. De pocos libros a ciertas edades ya se aprende mucho, o sea que imaginaos, ¿para qué lo ha dicho él? Lo ha dicho él, que no lo he dicho yo. Y hay muchas preguntas que es muy difícil contestar en unos pocos segundos cuando aquí está el trabajo de 30 o 40 años de vida. Bueno, ahora estamos a su disposición. Aunque bueno, nos preguntan, pueden acercarse. Sí, pero yo estoy desnutrido. Sí. ¿No has comido nada? Es que no puedo, hemos organizado una comida y viene directamente de corregirte FMs, que no puedo decir. Para que luego digan. Eso lo hablo tan espeso, porque leyendo estudiante. Pido a la organización una especial atención con él para que no se nos muera. Muchas gracias.